Hoy profundizamos en uno de los capítulos más enigmáticos de la historia de la humanidad, una época pasada que vio el ascenso y la caída de una institución diseñada para defender la ortodoxia religiosa con una rigidez sin precedentes, la Inquisición española. Este establecimiento judicial, creado en 1478, fue una encarnación de la voluntad de la monarquía española de salvaguardar la fe católica de todas las herejías percibidas, sobre todo de lo que consideraban el amenazante resurgimiento del judaísmo y el islam. La Inquisición española fue mucho más que un tribunal diseñado para imponer la uniformidad religiosa. Nació de la política y estuvo profundamente entrelazado con la sociedad y la cultura de la España medieval. Esta unión de la religión con la política y el tejido social creó la tormenta perfecta para la institucionalización de la persecución religiosa y la supresión cultural. La tortura estaba irrevocablemente vinculada con la Inquisición. Los inquisidores emplearon varios métodos espantosos para extraer confesiones de los acusados, con la creencia de que la agonía temporal que soportaban los sospechosos conduciría en última instancia a su salvación eterna. Los horrores de la Inquisición fueron, pues, una mezcla de la interpretación que hacía la Iglesia de la justicia divina, y el deseo del estado de estabilidad política. En el epicentro de los horrores perpetrados bajo la Inquisición se encuentra nada menos que Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor. Infames y temidos, sus métodos y astucia ayudaron a perpetuar el terror de la Inquisición. Torquemada era un maestro manipulador, avivando las llamas del miedo, la sospecha y el odio para consolidar el poder de la Inquisición. Más allá de las fronteras limitantes de España, la temida sombra de la Inquisición se proyectó por todas partes. Su compromiso de erradicar las herejías percibidas se convirtió en un claro modelo para otras instituciones inquisitoriales en toda Europa. Incluso cuando las civilizaciones comenzaron a liberarse de los dogmas de la Edad Oscura, la Inquisición se mantuvo obstinadamente firme. Fundamentalmente, la Inquisición fue una guerra contra lo desconocido. El fermento de ideas y creencias, cuidadosamente madurado a lo largo de siglos de culturas entremezcladas, fue visto como una terrible amenaza a la autoproclamada santidad del catolicismo. El criptojudaísmo, la adhesión encubierta a la fe judía dentro de un estilo de vida superficialmente católico, se consideraba la manifestación más peligrosa de esta herejía cultural. Testigo de la Inquisición fue un período definido por la represión, el miedo y el desconcierto. Para los seguidores crípticos, las criptos, la vida se convirtió en un paseo por la cuerda floja. Un paso en falso, un susurro fuera de lugar y su existencia podría extinguirse sin dejar rastro. Fue en este manto de terror y secreto donde la verdadera naturaleza de la supervivencia, de la resistencia y del espíritu humano brillaron más. A medida que la cortina negra de represión y persecución se extendía por todo el reino, la rebelión se estaba gestando en cada rincón oscuro, y los nobles ardiendo bajo la concatenación opresiva de la Iglesia, y el Estado sembraron las semillas de su propio desafío. Fue en medio de este turbulento vórtice de ideologías en guerra que finalmente amaneció la era de la Ilustración. Con el ascenso de la Ilustración, el régimen represivo de la Inquisición cedió. La gente empezó a cuestionar los dogmas obsoletos, afirmando su derecho a la libertad de pensamiento, y el movimiento humanista ganó impulso. Poco a poco, el control brutal y férreo de la Inquisición se aflojó, y el poder comenzó a trasladarse de los oscuros y laberínticos reinos del miedo a los pasillos iluminados del conocimiento. Sin embargo, a pesar de la decadencia de la Inquisición, su espíritu sigue vivo y resuena en los ecos huecos de cualquier época marcada por la intolerancia y el miedo. La Inquisición es un duro recordatorio de las catastróficas consecuencias de permitir que la religión y la política se entrelacen, de permitir que la ignorancia y la intolerancia impulsen la gobernanza, una advertencia que simboliza el precio exorbitante que pagan las sociedades por sacrificar el pluralismo y la tolerancia en el altar de la uniformidad. El capítulo de la Inquisición española nos invita a reflexionar sobre temas cruciales que siguen siendo relevantes incluso hoy en día. Resuena la profunda necesidad de exigir y salvaguardar la libertad de pensamiento, la necesidad de defender nuestras creencias con fortaleza inquebrantable, y al mismo tiempo respetar los derechos de los demás a diferir. La historia de la Inquisición es un famento recordatorio de las sombrías consecuencias que pueden resultar de una acción discriminatoria y sin control. Hoy, los edificios del pasado son recordatorios inquietantes del terror que una vez prevaleció. Las catacumbas donde innumerables personas se enfrentaron a la ira de la Inquisición, las modestas moradas de criptojudíos de una época pasada, y las mazmorras que una vez resonaron con los gritos indefensos de los acusados, esos restos tangibles de la historia cargan a la conciencia humana colectiva con el poder de la memoria. Entre todas estas historias de miedo y tiranía, hay historias de coraje y esperanza. Incluso ante un peligro inevitable, individuos como Bartolomé de las Casas optaron por enfrentarse al régimen opresivo, esforzándose por lograr la justicia social. Sus narrativas iluminan la resiliencia del espíritu humano, subrayando el inmenso poder transformador de la intolerancia, que, cuando se aprovecha correctamente, puede ayudar a precipitar un cambio sistémico y garantizar un futuro más equitativo. Cada capítulo de la historia sirve como multitud de lecciones, y la Inquisición no es diferente. Refuerza el valor de cuestionar, la audacia de resistir y persistir, la voluntad de aferrarse a las propias creencias, la esencia del humanismo.
La Inquisición española es un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando el miedo, la ignorancia y la intolerancia guían nuestras acciones. Estos vestigios de un pasado catastrófico, aunque cargados de historias de sufrimiento y desesperación, también dan testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las enormes dificultades, la humanidad ha albergado en sí misma la semilla de la transformación, cultivándola a lo largo de los siglos hasta que finalmente floreció el potente brote de la Iluminación. La sombra de la Inquisición española, que alguna vez fue un manto de miedo que sofocó innumerables vidas, ahora sirve como un faro que ilumina nuestro camino a seguir. Se erige como un claro testimonio de la resiliencia del espíritu humano, recordándonos que frente a la opresión y la injusticia, no puede haber progreso sin resistencia. El secreto de la Inquisición española no se encuentra en las catacumbas, cámaras de tortura o páginas de la temida lista negra. Más bien, habita dentro de los archivos de la experiencia humana, grabados para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. La semilla que engendró intolerancia y miedo, el espíritu que catalizó la transformación, y la época que dio testimonio de ambos, estos son los secretos de la Inquisición española, expuestos en los anales del tiempo. La verdad de la Inquisición española, por dura que sea, sigue resonando en las sociedades de todo el mundo que han lidiado con sus historias de división y reconciliación. El fantasma de la Inquisición, en muchos sentidos, todavía persiste en nuestro mundo y sirve como una terrible advertencia de lo que sucede cuando la inflexibilidad borra la inclusión, la comprensión y la tolerancia. Sin embargo, en medio del tumulto y el terror, hubo individuos que se atrevieron a tener esperanza, que se atrevieron a soñar con un mundo sin decretos ni dogmas, un mundo unido en busca de la verdad y la tolerancia. Son las voces de estos revolucionarios silenciosos, aquellos que resistieron frente a la opresión, las que hablan más fuerte en el silencio de la historia. La historia de la Inquisición española, trágica pero transformadora, nos recuerda que el pasado, por oscuro y desalentador que sea, nunca muere verdaderamente. Sus ecos resuenan en nuestro presente, instándonos a estar atentos, a alzar la voz contra la injusticia y a defender firmemente la tolerancia, la libertad y el derecho a diferir. La historia, como dicen, no es solo un espejo del pasado, sino una lámpara que ilumina el camino a seguir. Cada brizna de hierba, cada piedra, cada ladrillo de aquellos antiguos asentamientos, unidos por los cuentos de sangre y creencias, susurran historias fascinantes de una época mientras nos recuerdan las consecuencias de la ignorancia, el miedo y el dominio. Las ruinas se convirtieron en símbolos para el mundo, recuerdos inmortalizados que continúan inspirándonos y sirven como un sombrío símbolo de aquellos días negros. Han pasado los años desde que se escribió el último capítulo de la Inquisición. La dinastía de la Inquisición, antaño cincelada sobre el lecho rocoso de Europa, se ha derrumbado. El monstruoso tribunal que una vez proclamó su derecho divino a causar estragos se ha transformado en una historia de advertencia, arraigada en la conciencia colectiva de la humanidad. La historia de la Inquisición sirve como un sombrío recordatorio de nuestro pasado, un presagio del futuro que debemos esforzarnos por crear, un testimonio de la resiliencia humana frente a las adversidades más graves. Al finalizar nuestra exploración de esta larga y aleccionadora crónica, recordemos que la historia, con sus lecciones perennes, está lista para guiarnos en nuestra búsqueda de un futuro mejor. En última instancia, al comprender la compleja red de causas y efectos que dieron forma a la Inquisición española, podemos informarnos mejor de la tendencia humana hacia la intolerancia y la necesidad imperativa de tolerancia. Aunque este capítulo de la historia está plagado de dolor y horror, también contiene lecciones valiosas sobre el precario equilibrio entre fe y razón, entre ortodoxia y diversidad. Aún hoy, la historia de la Inquisición española nos hace cuestionar, introspeccionar y aprender. Cultiva un entorno de inclusión, respeto y aceptación. Sirve como recordatorio del costo humano del celo fanático, y nos habla de la necesidad de permanecer siempre vigilantes para salvaguardar los derechos y la equidad arraigados en la naturaleza secular de nuestra sociedad. A medida que las arenas del tiempo continúan fluyendo, también lo hace el legado de la Inquisición española. A medida que viajamos a través de este intrincado laberinto de historia, recordemos que el hilo de la experiencia humana colectiva teje la historia del pasado, da forma al presente y guía el curso del futuro. Nuestro viaje a través de los siniestros secretos de la Inquisición española es testimonio del poder perdurable de la curiosidad humana. A través de los anales de la historia, participamos en la vida de quienes nos precedieron, apreciando sus luchas, reconociendo sus faltas y celebrando sus triunfos. Mientras los rayos del sol poniente bañan el rostro marcado de las antiguas catedrales y murallas de la fortaleza, las sombras del pasado se mezclan con el murmullo del presente. Los secretos de la Inquisición española siguen asombrando, conmocionando e inspirando, recordándonos la profunda responsabilidad que tenemos de recordar, aprender y forjar un futuro iluminado por la sabiduría de los siglos. Cada vuelta de página de esta escalofriante saga revela más sobre nuestro pasado colectivo, lo que la convierte en una herramienta invaluable para comprender nuestra dinámica social actual. Los horrores de la Inquisición española no son cuentos lejanos confinados a tomos mohosos, sino que proporcionan un comentario activo sobre las pruebas y tribulaciones de nuestro mundo moderno. En cada sala de interrogatorios, en cada sangriento campo de ejecución y entre cada multitud susurrante y temerosa, la Inquisición española está grabada para siempre. En medio de las huellas del miedo y la injusticia brillan historias ocultas de coraje, resiliencia y esperanza.
Para las atrevidas criptas y los valientes resistentes, el espejo de hoy refuta el borrado de su existencia, al mismo tiempo que conmemora sus historias de heroísmo silencioso. A medida que viajamos de regreso desde los oscuros callejones de la historia, los secretos de la Inquisición española nos recuerdan lo fundamental que es luchar contra la persecución dogmática, y cómo las llamas de la libertad se iluminan cuando son sostenidas por el espíritu colectivo de la humanidad. Nuestra exploración de la Inquisición podría acercarse a su fin, pero las reflexiones provocadas por nuestros viajes a través de las calles de la historia perdurarán. La saga de la Inquisición nos impresiona por la importancia del compromiso inquebrantable con la justicia, la pluralidad y la bondad. Nos instruye a redoblar nuestros esfuerzos para crear un mundo donde el espectro de la Inquisición nunca pueda resurgir.